La laptop aún echaba humo cuando lo dijo. Vapor se alzaba del teclado como el fantasma de cada desvelada estudiando, de cada ensayo para becas que había perfeccionado, de cada 10 que, al parecer, no significaban nada en esta casa. El agua hirviendo había deformado la pantalla como un espejo de feria, y a través de ella podía ver el rostro de mi madre, torcido con una satisfacción que me revolvía el estómago. Las niñas inteligentes mueren solas, siseo, con la tetera todavía en la mano como si fuera un arma que llevaba años esperando usar. Mi hermano Marcus estaba sentado en la mesa de la cocina, con su boleta frente a él, puro 6 y un 8 generoso en educación física, extendida como evidencia de su mediocridad. Pero él sonreía. Por supuesto que sonreía. En esta casa, ser promedio con un cromosoma y te convertía en realeza. Tu hermano necesita brillar, no tú, dijo mi papá desde su sillón reclinable, sin molestarse en apartar la vista de su celular. No podemos permitir que lo hagas quedar mal en la graduación. Me quedé ahí, viendo cómo mi laptop moría, 4 años de trabajo disolviéndose sobre la mesa de madera. Mi tesis. Mis solicitudes de empleo. Todo mi futuro convertido en muerte electrónica bajo las manos bien cuidadas de mi madre. Nada que decir, me retó. Por fin aprendiste cuál es tu lugar. No discutí. No lloré. No grité. Solo los miré de verdad, y me di cuenta de algo que debía haber entendido años atrás. Ellos no eran mi familia. Eran obstáculos. Y había pasado 22 años intentando ganarme el amor de personas que veían mi éxito como una amenaza para el ego de su hijo favorito. Necesito ir a la biblioteca, dije en voz baja. Para rehacer mis tareas. Marcus se rió. Suerte explicando por qué necesitas prórrogas. Mi mami rompió mi compú, no te va a servir en la universidad, hermanita. Mamá dejó la tetera sobre la estufa, satisfecha. Tal vez esto te enseñe a bajarle tantito. Unos 8 están bien para las niñas. Deja los 10 para quienes los necesiten. Recogí la laptop destruida, con cuidado de que no vieran que me temblaban las manos. No de tristeza. De algo más. Algo que se arrepentirían de haber despertado. Eso fue hace 3 meses. 3 meses en los que creyeron que habían ganado, que por fin me habían puesto en mi lugar. 3 meses de fingir ser la hija rota y sumisa mientras construía algo que jamás vieron venir. Verán, lo que mi familia nunca entendió sobre las niñas inteligentes es que no solo estudiamos libros. Estudiamos personas. Notamos patrones. Recordamos todo. Como que mamá llevaba 5 años robando dinero de su trabajo en la iglesia, pequeñas cantidades que pensaba que nadie notaría. Yo tenía capturas de cada discrepancia, cada firma falsificada, cada peso que fue a sus compras secretas en vez de a los programas juveniles. Como que papá tenía una affair con su secretaria, viéndola cada martes en el motel Rosewood, pagando en efectivo sacado de la cuenta conjunta. Tenía fotos, recibos, incluso audios de él diciéndole a su amante que Marcus era una decepción, y que ojalá su hijo fuera más como su hija nerd. Como que Marcus hacía trampa en la prepa, compraba ensayos por internet con la tarjeta de mamá, amenazaba a chavitos para que le hicieran la tarea, incluso golpeó a un estudiante de primero que se negó. Un incidente que mamá y papá pagaron para desaparecer. Pero la hermana del chavo no olvidó. Y estaba más que dispuesta a hablar conmigo. No actué de inmediato. Las niñas inteligentes sabemos que la paciencia es poder. Primero aseguré mi futuro. Les expliqué a mis profesores sobre una emergencia familiar que destruyó mi computadora. Fueron comprensivos. Mucho más comprensivos que mi familia. Reescribí mi tesis en las computadoras de la biblioteca. Volví a estar en el cuadro de honor y acepté en silencio una beca completa para la maestría en Stanford, al otro lado del país, donde jamás pensarían en buscarme. Luego, empecé a documentar todo. Cada insulto. Cada momento de favoritismo. Cada vez que usaron mis logros como armas contra mí. Grabé a mamá diciéndome que era demasiado fea para ser inteligente también. Elige una sola batalla. Guardé el mensaje de texto donde papá decía que los boletos de mi graduación debían ir para los amigos de Marcus en vez de verme desfilar. Tomé captura de pantalla a los posts de Instagram de Marcus burlándose de mi actitud de matada mientras mamá le daba like a cada uno. Pero la preparación real fue psicológica. Empecé a estar de acuerdo con ellos, a hacerme más pequeña, más callada, menos amenazante. Cuando me aceptaron en Stanford, no les dije.
Cuando gané el premio departamental a mejor promedio, escondí el trofeo. Cuando empezaron a llegarme ofertas de trabajo, borraba los correos antes de que pudieran verlos. Por fin aprendiendo tu lugar, decía mamá con aprobación cuando le servía primero a Marcus la cena o me quedaba callada durante sus logros mediocres. La culminación llegó en la graduación. Casi no fueron, dijeron que solo era una licenciatura, nada especial, pero la familia extendida esperaba verlos, así que las apariencias ganaron. Fui la oradora principal. Ellos no lo sabían porque había escondido las cartas, las solicitudes de ceremonia, los borradores del discurso. Cuando dijeron mi nombre para dar el mensaje de despedida, el rostro de mamá se puso blanco. Papá dejó caer su celular. Marcus dijo, lo suficientemente fuerte para que escuchara toda la fila, esto tiene que ser un error. Caminé al podio con el vestido que yo misma me compré, con los cordones de honor que nunca supieron que había ganado, y miré al público. Mi familia estaba sentada en la sección central, ya encogiéndose bajo el peso de su monumental error de cálculo. Buenas tardes, comencé, con la voz clara y firme. Hoy quiero hablar sobre el potencial, no solo sobre alcanzarlo, sino sobre lo que pasa cuando las personas que deberían nutrirlo intentan destruirlo. Hablé sobre resiliencia, sobre levantarte una y otra vez, sobre cómo, a veces, la familia en la que naces no es la familia que debes conservar. Nunca los mencioné directamente, pero con cada palabra sobre superar el sabotaje doméstico, sobre triunfar a pesar de los intentos activos de desanimarte, sobre elegir tu propio valor por encima de la comodidad de otros, los vi darse cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba contando nuestra historia. Pública. Permanentemente. Frente a 500 testigos. El discurso se hizo viral. La universidad lo subió a internet con el título Estudiante supera adversidad familiar y se gradúa con máximos honores. Los medios lo retomaron. De pronto, todos querían saber más sobre la chica cuya familia intentó apagar su luz. Pero yo no había terminado. Al día siguiente de la graduación, mientras ellos lidiaban con las miradas en el supermercado, en la iglesia, en el trabajo, como la familia de ese discurso, mandé 3 correos. Uno al consejo de la iglesia con evidencia documentada del desfalco de mamá. Uno a la esposa de papá, sí, su verdadera esposa, porque su amante no sabía que estaba casado, con todo lo que había reunido sobre su affair. Y uno a la oficina de admisiones de la Universidad de Marcus, con pruebas de su fraude académico. Luego me fui a California sin despedirme, llevándome solo lo que yo había comprado, dejando atrás cada regalo con condiciones, cada prenda diseñada para hacerme invisible, cada recuerdo de que alguna vez supliqué migajas de aprobación de personas que temían mi éxito. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Arrestaron a mamá 2 semanas después. La iglesia presentó cargos, y de pronto todos supieron porque los programas juveniles estaban sin fondos mientras ella estrenaba coche. El encabezado del periódico local decía, tesorera robó de los programas infantiles para beneficio personal. El divorcio de papá fue un caos público. Resultó que la amante también estaba casada, y su esposo era su jefe. Perdió el trabajo, el matrimonio y la mitad de todo en el acuerdo. Mamá no podía ayudarlo, ella tenía sus propios problemas legales. A Marcus le revocaron la aceptación a la universidad. Sin red de apoyo, sin quien le comprara el camino, y con padres demasiado arruinados y avergonzados para ayudar, terminó exactamente donde sus esfuerzos lo merecían, viviendo en casa, trabajando en el mismo supermercado donde la gente susurraba sobre la caída de su familia. Yo lo observaba todo desde Stanford, donde florecía. Donde mis profesores elogiaban mi visión en lugar de castigarla. Donde mis compañeros celebraban mis logros en lugar de resentirlos. Donde, por fin, entendí cómo se siente una familia de verdad, elegida, solidaria, orgullosa del éxito de los suyos. Intentaron contactarme, por supuesto. Mamá mandó cartas desde la cárcel pidiendo perdón, hablando de la unión familiar, diciendo que los había destruido por un pequeño incidente. Papá dejó mensajes de voz diciendo que arruiné su vida, que las hijas debían ser leales, que les debía algo mejor. Marcus creó cuentas falsas en redes para insultarme con cada palabra que se le ocurría, como si su vocabulario limitado pudiera herirme ahora. Nunca respondí. No por crueldad, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Ellos decían que las niñas inteligentes mueren solas. Se equivocaron sobre la parte de morir,
pero acertaron en algo. Ahora estaba sola. Hermosamente, pacíficamente, exitosamente sola. Libre de personas que veían mi luz como una amenaza para su oscuridad. La última vez que supe de ellos fue por una prima que aún me hablaba. Mamá estaba en libertad condicional, trabajando en un empleo mínimo, viviendo en un cuartito. Papá manejaba para apps de transporte, con calificaciones bajas porque no podía dejar de hablar de su hija ingrata. Marcus seguía viviendo en casa, donde fuera casa ahora, jugando videojuegos y culpando a todos de sus fracasos. Preguntan por ti, dijo mi prima con cautela. Si estás bien. Si eres feliz. Diles que sí, respondí. Diles que su niña inteligente está haciendo exactamente lo que dijeron que haría. Muriendo sola. Excepto que no estoy muriendo, estoy viviendo. Y no estoy sola, estoy libre. Ella guardó silencio. Quieren saber si algún día los perdonarás. Pensé en la laptop, en el agua hirviendo, en los años de que me dijeran que me encogiera para que Marcus se sintiera más grande. Pensé en cada examen que aprobé mientras me decían que no aspirara tan alto, en cada logro que fue castigado en vez de celebrado, en cada momento en que eligieron su comodidad sobre mi potencial. Ya los perdoné, dije. Perdonar no significa reconciliar. Están perdonados, pero también están olvidados. Quizá las niñas inteligentes mueran solas, pero vivimos en nuestros propios términos. Y esa es una muerte con la que puedo vivir. La llamada terminó, y volví a mi tesis, la que escribía en mi nueva laptop, comprada con mi dinero, en mi propio departamento, construyendo mi propio futuro. Nadie iba a echarle agua hirviendo a esta. Nadie iba a decirme que apagara mi luz. Nadie iba a obligarme a elegir entre el éxito y la familia. Porque yo ya había elegido. Y, por primera vez en mi vida, había elegido bien. Decían que las niñas inteligentes mueren solas. Se equivocaron. Las niñas inteligentes viven libres. Y después de 22 años buscando un amor condicionado a mi fracaso, la libertad se sentía mejor que cualquier aprobación que pudieran haberme dado. El teclado sonaba bajo mis dedos mientras escribía, cada pulsación era una pequeña rebelión, cada palabra una victoria que ellos jamás verían. Que se quedaran con su reflector, ese que tanto querían para sí. Yo ya no lo necesitaba. Tenía algo mejor. Me tenía a mí misma. Y resultó que eso era lo único que siempre necesité. Podía oler la gasolina antes de ver las llamas. Venía de mi turno nocturno en el restaurante, agotada de servir café negro y remordimientos a traileros e insomnes. Me dolían los pies dentro de mis tenis gastados mientras subía las escaleras crujientes hacia nuestro departamento. Fue entonces cuando me golpeó ese olor acre, químico, fuera de lugar. Y entonces escuché la voz de mi padre a través de las paredes delgadas. Esto se acaba esta noche. Me llamo Sophia Winters, tengo 27 años, y desde hace 5 he vivido una doble vida. De día, soy la hija decepcionante que no consigue marido, que pierde el tiempo garabateando en libretas en vez de aprender a cocinar. Pero de noche, escribo. Le doy vida a mundos donde las mujeres no son solo esposas y madres, sino guerreras, reinas, sobrevivientes. 300.000 palabras. 5 manuscritos. Una vida entera de sueños escondida en cajas debajo de mi cama, porque sabía, Dios, sabía, lo que pasaría si los encontraban. Pero alguien los vio. Alguien lo contó. Mis manos temblaban mientras luchaba con las llaves. La cerradura giró y empujé la puerta hacia el infierno. Mi padre estaba junto a nuestra vieja estufa de leña, alimentando el fuego con mis páginas. Mis palabras convertidas en ceniza y humo. Mi madre, arrodillada a su lado, vaciaba una garra de gasolina roja sobre cada manuscrito antes de que él lo arrojara al fuego. Lo hacían con la eficiencia de quienes han planeado algo por mucho tiempo. No. Grité con toda mi alma mientras corría, pero papá me agarró de la muñeca. Por fin despiertas, ¿eh? Su agarre era de hierro. ¿Creíste que no lo descubriríamos? La señora Patterson te vio en la oficina de correos enviando paquetes a esos pervertidos de Nueva York. Son editoriales. Traté de zafarme mientras veía años de trabajo retorcerse y ennegrecerse. Son mis novelas. Mamá se levantó, limpiándose las manos en el delantal como si acabara de amasar pan, no de destruir mi futuro. ¿Novelas? Escúchate. Las mujeres no escriben novelas, Sophia. Escriben listas del súper y tarjetas de agradecimiento. Por favor.
Lloraba ya, con sollozos que dolían en el pecho. No entienden. Entiendo perfectamente. Papá me soltó de un empujón que me hizo tambalear. Nos mentiste. Te escondías. Llenabas la cabeza de fantasías en vez de concentrarte en lo importante. Tienes 27 años. Tu hermana ya tenía 3 hijos a tu edad. No quiero tener hijos. El bofetón fue rápido. La mano de mamá cruzó mi cara. No te atrevas. No te atrevas a faltarle el respeto al don de ser madre. Me llevé la mano a la mejilla ardiente, con el sabor metálico de sangre en los labios donde mis dientes me cortaron. Entre lágrimas, vi cómo el último manuscrito se deshacía en el fuego. La épica fantástica en la que trabajé 2 años. La historia de amor que me hizo llorar al escribirla. El misterio que me quitó el sueño 3 días seguidos tratando de resolver mi propia trama. Todo, perdido. Harold, mira esta porquería. Mamá levantó una hoja, leyéndola con asco. Ella se paró al borde del acantilado, el viento azotando su cabello, sabiendo que mañana lideraría la rebelión. ¿Rebelión? Está escribiendo sobre mujeres que luchan contra el orden natural. Papá le arrancó la hoja y la echó al fuego. Ideas venenosas. Esto pasa por tanta educación. Sabía que debimos sacarte de la prepa. Están locos. Las palabras salieron bajas, peligrosas. Los dos. Somos tus padres, dijo mamá. Te estamos salvando de ti misma. El lunes vas a ir con la casamentera. La señora Liu tiene un sobrino que necesita esposa. Tiene una ferretería. Estable. Respetable. No me voy a casar con nadie. El rostro de papá se puso morado. Harás lo que se te dice, o te verás en la calle. Nada de escribir. Nada de sueños. Nada de insolencias. Encuentra un marido, o búscate otra familia. Me dejaron ahí, frente a la estufa, viendo las últimas brasas de mi trabajo apagarse. 5 años. 300.000 palabras. Un contrato que firmé en secreto. Una gira de libros que pensaba usar para escapar. Todo convertido en ceniza. Me dejé caer de rodillas, buscando entre los restos, esperando hallar una página, un párrafo, una sola oración que sobreviviera. Pero fueron meticulosos. No quedó nada más que polvo gris y el sabor amargo del humo. El fin de semana pasó como en niebla. Me movía como fantasma por el departamento, sirviendo la comida en silencio, asintiendo cuando me hablaban. Mis padres parecían satisfechos con mi docilidad. Mamá hasta tarareaba mientras cocinaba, probablemente planeando mi boda con el sobrino de la ferretería. No sabían nada sobre los respaldos en la taquilla del restaurante, ni del almacenamiento en la nube, ni de los correos, ni de la agente que me llamaba Sarah Merchant para proteger mi identidad. Creían haber quemado las únicas copias porque así era su mundo, una máquina de escribir, un manuscrito, una oportunidad. Pero ellos mismos me enseñaron a esconderme, a sobrevivir. El lunes amaneció con lluvia golpeando las ventanas. Serví el desayuno, huevos estrellados para papá, pan integral para mamá, y puse mi mejor cara de hija sumisa. He estado pensando, dije bajito. Tal vez tienen razón. Sobre la casamentera. El rostro de mamá se iluminó. Ay, mi amor. Sabía que entrarías en razón. Esta fase de escritora era solo. Sonó el teléfono. Nos quedamos congelados. Nadie llamaba durante el desayuno. Regla sagrada de papá. Volvió a sonar. Yo contesto, me adelanté antes de que pudieran detenerme. Bueno, ¿Sarah? ¿Sarah Merchant? La voz era firme, profesional, molesta. Habla Diana Chan de Lighthouse Publishing. ¿Dónde demonios estás? Tu vuelo debía llegar hace 2 horas. El chofer te espera en JFK y tu primera firma es al mediodía. Sentí que la sangre se me iba del rostro. No por miedo. Por rabia. Lo siento mucho, dije con cuidado. Hay una emergencia familiar. ¿Emergencia? Sarah, tenemos 20.000 copias de La Última Emperatriz en librerías de todo el país. Te espera el programa Today este miércoles. Las críticas la llaman el debut de la década. Sea lo que sea, resuélvelo. Ya. ¿Quién es? Papá se levantó de golpe, arrastrando la silla. Cubriendo el auricular, respondí. Número equivocado. Pero Diana seguía hablando, lo bastante fuerte para que se escuchara. El equipo de marketing me va a despedir si faltas a esta gira. ¿Entiendes la inversión que hicimos para lanzarte?
Solo la publicidad costó. Papá me arrebató el teléfono. ¿Quién habla? ¿Quién habla usted? La voz de Diana se volvió filosa. Estoy buscando a Sarah Marchant. Hoy lanza su primera novela. Aquí no hay ninguna Sarah. Empezó a colgar. Espere. Diana alzó la voz. ¿Esto es Sofía? Sarah mencionó su nombre real una vez. Por favor, si es Sofía, la necesitamos aquí. Los contratos están firmados. Los libros impresos. Su carrera depende de esta gira. Papá cambió de color, rojo, luego morado, luego blanco. Me miró, luego al teléfono, luego a mamá, que estaba inmóvil como estatua. No irá, dijo por fin. Tiene obligaciones familiares. ¿Obligaciones familiares? Diana soltó una carcajada seca, incrédula. Señor, no sé quién sea usted, pero Sophia Winters firmó un contrato por 3 libros con un valor de $500,000. Está legalmente obligada a promover este libro. Si no se presenta, será una violación de contrato. Y la vamos a demandar. ¿Le quedó claro? El teléfono resbaló de los dedos sin fuerza de mi papá. Lo atrapé. ¿Diana? Soy yo. Tomaré el próximo vuelo. Gracias a Dios. Sarah. Sofía, como te llames hoy, solo llega. Todo tu futuro te está esperando. Colgué y me volví hacia mis padres. Se veían más pequeños de repente, más viejos, como si el mundo hubiera girado y los hubiera dejado atrás. $500,000? Susurró mamá. Eso fue solo el adelanto. Por los primeros 3 libros. Las regalías. Me encogí de hombros. Dependen de las ventas. Nos mentiste, la voz de papá sonaba hueca. Ustedes quemaron mis manuscritos. Queríamos protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿Del éxito? ¿De la independencia? ¿De una vida más allá de estas paredes? Reí, pero me supo a ceniza. Quemaron 5 años de mi trabajo porque no soportaban la idea de que fuera más que la esposa de alguien. Las mujeres no deberían. Basta. Levanté la mano. Basta ya. ¿Las mujeres no deberían escribir? Díselo a las 20,000 personas que apartaron mi libro. Díselo a la editorial que apostó su catálogo de invierno por mí. Díselo a la niña que pasó 5 años creando mundos en secreto porque su propia familia hizo de su mundo uno insoportable. Me fui a mi cuarto a empacar. Ellos me siguieron, parados en la puerta como niños perdidos. ¿A dónde vas a ir? Preguntó mamá. A Nueva York. Luego a Los Ángeles. Después a Chicago. 12 ciudades en 3 semanas. Lancé ropa dentro de mi vieja maleta. ¿Y después? A donde yo quiera. Así se ve la independencia. No puedes simplemente irte. Cerré el cierre de la bolsa y me giré a enfrentarlos. Ustedes quemaron mis novelas. Intentaron quemar mi futuro. Pero olvidaron algo. El fuego no destruye al fénix. Solo lo hace renacer. Esta es nuestra casa. Se siguen nuestras reglas. Su casa. Sus reglas. Saqué una chequera. Aquí tienen el equivalente a 6 meses de renta. Después de eso, están por su cuenta. Tal como querían que yo estuviera. El rostro de papá volvió a ponerse morado. No queremos tu dinero sucio. No es sucio. Es mío. Ganado con el talento que ustedes intentaron destruir, me colgué la bolsa al hombro. ¿Saben qué es lo más triste? Que escribí sobre mujeres fuertes porque yo quería ser una. Pero ustedes me enseñaron a esconderme, a mentir, a sobrevivir. Así que, de algún modo, supongo que debería darles las gracias. Me dieron todo el material que necesitaba. Pasé junto a ellos, junto a la estufa que aún olía a gasolina y papel quemado, junto a la cocina donde serví 1000 comidas en silencio. Si sales por esa puerta, no vuelvas. Me detuve en el marco. No pensaba hacerlo. Pero aquí les dejo algo para que piensen mientras fingen que no existo. Mañana, en cada librería de Estados Unidos, estará mi cara en la vitrina. Cada reseña mencionará mi nombre. Cada lector conocerá mi historia. Ustedes intentaron borrarme, pero lo que hicieron fue liberarme. Sofía, por favor, mamá lloraba ahora. Somos tu familia. No. La familia no quema tus sueños. La familia no le echa gasolina a tu futuro. La familia celebra tu éxito, aunque no lo entienda. Abrí la puerta. Disfruten al sobrino de la ferretería. Seguro hará muy feliz a alguien. Pero no a mí. El taxi ya me esperaba afuera,
el taxímetro corriendo. Lo había pedido el sábado por la noche, sabiendo que este momento llegaría. El chofer me ayudó con la bolsa, y me deslicé en el asiento trasero, viendo cómo mi hogar de infancia se hacía pequeño en la ventana. Mi celular vibró. Diana, otra vez. Los programas matutinos quieren saber. ¿Tienes una historia fuerte? Algo sobre superar la adversidad. Casi me reí. Sí. Podríamos decir eso. Perfecto. A la gente le encantan los desvalidos. Ah, y Sofía, las primeras críticas son increíbles. The Times la llamó un debut impresionante que arde con rabia y poder femeninos. Irónico, ¿no? No tienes idea. Mientras tomábamos la autopista rumbo al aeropuerto y a la vida que construye en secreto, pensé en el fuego. En cómo consume, pero también en cómo purifica. Mis padres quisieron destruirme, pero solo quemaron la jaula. La chica que servía el desayuno en silencio ya no existía. En su lugar iba Sarah Merchant, autora debutante, rumbo a su primera firma de libros, con cenizas bajo las uñas y libertad en los pulmones. Habían quemado 300.000 palabras. Pero olvidaron la verdad más importante sobre los escritores: siempre tenemos más palabras. Siempre tenemos otra historia. Y esta apenas comenzaba. Volvió a sonar el teléfono. Número desconocido. Señorita Winters. Habla Jonathan Craig del Wall Street Journal. Queremos entrevistarla sobre su camino de mesera de pueblo a sensación literaria. Entiendo que hay toda una historia detrás de su éxito. Sonreí, viendo cómo el amanecer pintaba el cielo del color del fuego. ¿Podrías decir eso? ¿Cuánto tiempo tienes? Porque si algo me enseñaron mis padres, fue esto. La mejor venganza no es el odio, ni la violencia, ni siquiera el éxito. Es brillar con tanta fuerza, que quienes intentaron apagar tu luz tienen que cubrirse los ojos solo para mirarte. Y yo apenas estaba comenzando.